las ideas centrales que trataremos en este capítulo, en este módulo, se resumen en el siguiente mapa conceptual. Estudiaremos el concepto de identidad trigonométrica, que no es más que una igualdad entre funciones trigonométricas que se cumplen para cualquier valor de los ángulos que aparecen en la igualdad. Al terminar este módulo estaremos en condiciones de responder las siguientes preguntas básicas. ¿Qué es una identidad trigonométrica? Enuncie algunas identidades fundamentales. Entonces vamos a comenzar con el concepto de identidad trigonométrica. Una identidad trigonométrica es una relación de igualdad entre funciones trigonométricas que se cumple cualquiera sea el valor o valores de los ángulos que aparecen en la expresión. Entonces vamos a ver cuáles son las identidades trigonométricas fundamentales. Las identidades fundamentales son seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. 1 más tangente cuadrado de alfa igual a secante cuadrado de alfa. Antes de ver otras identidades, vamos a ver cómo se obtienen estas identidades. Estas identidades fueron también obtenidas cuando se estudió el capítulo sobre trigonometría del triángulo rectángulo. Vamos a recordar que los valores de las funciones trigonométricas a partir de funciones circulares se definen utilizando un ángulo en posición estándar en un círculo de radio A. Si este es el círculo de radio A, recuerden que la ecuación del círculo es x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Y si tenemos que aquí tenemos un punto P con coordenadas x, y que está sobre el círculo y en el lado terminal del ángulo alfa que está en su posición estándar, pues entonces habíamos definido que el seno de alfa no era más que el valor de la abscisa, de la ordenada, sobre el radio. Y el coseno de alfa era igual a x sobre a. Si tomamos entonces la ecuación del círculo, x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, y dividimos toda esta igualdad entre a cuadrado, pues obtenemos x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado es igual a 1, o lo que es lo mismo, x sobre a al cuadrado más y sobre a al cuadrado igual a 1. Si en esta identidad sustituimos los valores de las funciones circulares, vamos a tener entonces la identidad que mencionamos anteriormente. Coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa igual a 1. De igual manera, la otra identidad que expresamos también se puede obtener a partir de la ecuación del círculo. Si en vez de dividir entre a, pues entonces dividimos entre x, pues obtenemos entonces x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado sobre x al cuadrado igual a cuadrado sobre x al cuadrado. Esta identidad nos lleva a lo siguiente: 1 más y sobre x al cuadrado igual a sobre x al cuadrado. Y si recordamos también de la definición de las funciones circulares, pues la función tangente de alfa no es más que y sobre x. Por tanto, sustituyendo acá, y la función secante de alfa es igual a sobre x. Por tanto, sustituyendo, obtenemos la identidad trigonométrica que vimos anteriormente. 1 más tangente cuadrado de alfa es igual a la secante cuadrado de alfa. Vamos a ver otras identidades trigonométricas fundamentales. 1 más cotangente cuadrado de alfa igual a cosecante cuadrado de alfa, y tangente de alfa igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Estas identidades también las podemos obtener a partir de la ecuación del círculo. Si tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, si en vez de dividir entre x ahora dividimos entre y, tendríamos x sobre y al cuadrado más 1 sería igual a sobre y al cuadrado. Si recordamos que la cotangente de alfa es x sobre y que la cosecante de alfa es igual a sobre y, pues obtenemos entonces la identidad cotangente cuadrado de alfa más 1 igual a cosecante cuadrado
de alfa. La otra identidad que teníamos la podemos obtener de esta manera. Tangente de alfa no era más que y sobre x. Si dividimos tanto el numerador como el denominador entre a, tendríamos y sobre a sobre x sobre a. Esto nos quedaría, esto no es más que el seno de alfa, y esto que acá que tenemos en el denominador es el coseno de alfa. Las otras identidades fundamentales que vamos a ver se obtienen de igual manera, de esa forma, a partir de la ecuación del círculo. Tendríamos que secante de alfa es 1 sobre el coseno de alfa, cosecante de alfa es 1 sobre el seno de alfa, y cotangente de alfa es 1 sobre la tangente de alfa. Vamos a ver entonces cómo se usan estas identidades para obtener valores de funciones trigonométricas. Vamos a resolver entonces el siguiente ejemplo. Si alfa está en el segundo cuadrante y el seno de alfa es igual a 4 sobre 5, encuentre los valores de las demás funciones trigonométricas. Vamos a resolver entonces este ejemplo. O sea, tenemos que, nos dan que el seno de alfa es igual a 4/5 y además nos dicen que el ángulo alfa es del segundo cuadrante. Para obtener el coseno podríamos utilizar la identidad trigonométrica fundamental que vimos hace unos segundos, o sea, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Despejando aquí el valor del coseno, tendríamos que el coseno de alfa es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de alfa. Pero tenemos acá el dato de que alfa es un ángulo del segundo cuadrante. Sabemos que en el segundo cuadrante el coseno toma valores positivos, por tanto, que en el segundo cuadrante, el coseno toma valores negativos. Por tanto, de estos dos signos solo nos quedaríamos con el signo negativo. Por tanto, tendríamos coseno de alfa es igual a menos 1, la raíz de 1 menos el valor del seno de alfa, que es 4/5, al cuadrado. Esto nos da la raíz de 1 menos 16 sobre 25, el signo menos acá adelante, y esto sería menos la raíz de 9 sobre 25, lo que nos da menos 3 sobre 5. O sea que este sería el valor del coseno. Coseno de alfa es igual a menos 3/5. Ya tenemos el valor del coseno, el valor del seno, pues entonces ahora ya es muy fácil obtener el valor de las demás funciones trigonométricas. O sea, la tangente de alfa, habíamos visto que no era más que el seno de alfa sobre el coseno de alfa, nos quedaría 4/5 sobre menos 3/5, nos queda menos 4/3. La cotangente de alfa, que no es más que 1 sobre la tangente de alfa, pues entonces nos quedaría menos 3/4. La secante de alfa, que es 1 sobre el coseno de alfa, pues nos quedaría menos 5/3. Y por último, la cosecante de alfa, que es igual a 1 sobre el seno de alfa, sería igual a 5/4. Por tanto, tenemos ya todos los valores de las funciones trigonométricas en ese ángulo alfa. Veamos otro ejemplo para obtener las funciones trigonométricas empleando las identidades fundamentales. Exprese todas las funciones trigonométricas de un ángulo alfa en términos de seno de alfa. En este ejemplo, lo que tenemos entonces es el valor del seno de alfa. Teniendo el valor del seno de alfa, podemos encontrar el valor del coseno de alfa a partir de esta identidad. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. De donde, despejando el coseno, tendríamos que el coseno de alfa es igual a más o menos la raíz de 1 menos el seno cuadrado de alfa. El valor de más o menos estaría en dependencia de en qué cuadrante estaría el ángulo
alfa. Teniendo el seno y el coseno, podríamos entonces hallar el valor de la tangente de alfa. La tangente de alfa no es más que el seno de alfa sobre el coseno de alfa, lo que nos quedaría seno de alfa sobre más o menos la raíz de 1 menos el seno cuadrado de alfa. Tanto la respuesta sería más o menos, nuevamente esto va a depender del valor del cuadrante donde esté el ángulo, seno de alfa, sobre la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de alfa. Teniendo el seno, ya tenemos el coseno, la tangente, la cotangente, no es más que 1 sobre la tangente de alfa, sería más o menos la raíz de 1 menos el seno cuadrado de alfa sobre el seno de alfa, igual ya los valores de las funciones secante de alfa, como 1 sobre el coseno de alfa, sería más o menos 1 sobre la raíz de 1 menos el seno cuadrado de alfa, y la cosecante de alfa, que no es más que 1 sobre el seno de alfa. Ya aquí entonces tenemos expresado en función del seno de alfa todas las funciones trigonométricas, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante de alfa. Veamos entonces otro ejemplo de la utilización de las identidades trigonométricas. Ejemplo, si la secante de alfa es igual a la raíz de 1 más a cuadrado, calcule las funciones trigonométricas del ángulo alfa en términos de a. Vamos a ver entonces cómo podemos expresar esas funciones trigonométricas en términos de la constante a. Bien, tendríamos entonces aquí que secante de alfa es igual a la raíz de 1 más a cuadrado. Teniendo el valor de la secante, pues inmediatamente podemos obtener el valor del coseno, pues el coseno de alfa no es más que 1 sobre la secante de alfa. Nos quedaría 1 sobre la raíz de 1 más a cuadrado. Ese sería el valor del coseno. Teniendo el valor del coseno y empleando la identidad fundamental trigonométrica seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1, podríamos hallar el valor del seno. O sea, el seno de alfa va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de alfa. Nuevamente el signo que obtengamos aquí va a depender de en qué cuadrante va a estar ese ángulo alfa. Aquí sustituyendo tendríamos más o menos la raíz de 1 menos el valor del coseno al cuadrado, nos queda 1 sobre 1 más a cuadrado. Efectuando la operación que está dentro de la raíz, aquí nos quedaría 1 más a cuadrado menos 1. 1 más a cuadrado menos 1 sobre 1 más a cuadrado raíz, y esto nos da más o menos a sobre la raíz de 1 más a cuadrado. Ya entonces tenemos el seno, el coseno, el valor de la secante. Podemos entonces hallar el valor de la tangente. La tangente se puede hallar a partir de dos identidades, o bien de la identidad que dice que 1 más tangente cuadrado igual a secante cuadrado, o del hecho de que la tangente de alfa es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. Si sustituimos entonces las expresiones que tenemos aquí, vamos a tener entonces más o menos a sobre la raíz de 1 más a cuadrado sobre el valor del coseno nos dio 1 sobre la raíz de 1 más a cuadrado. Y esto nos quedaría el valor de más o menos a, que sería la expresión de la tangente en función de a. Ya entonces podemos encontrar las otras funciones, que sería la cotangente
de alfa, que no es más que 1 sobre la tangente de alfa, nos quedaría más o menos 1 sobre a, y la cosecante de alfa, que no es más que 1 sobre el seno de alfa, nos quedaría entonces, el seno nos había dado, sería 1 sobre más o menos a sobre la raíz de 1 más a cuadrado, nos quedaría más o menos raíz de 1 más a cuadrado sobre a. Y ya tendríamos entonces expresadas todas las funciones trigonométricas del ángulo alfa en términos de la constante a. Vamos a ver entonces otro ejemplo de la utilización de estas identidades trigonométricas. Transformar el primer miembro en el segundo en la siguiente identidad. O sea, la identidad que tenemos es seno de alfa más coseno de alfa igual a cosecante de alfa más secante de alfa sobre secante de alfa por cosecante de alfa. Debemos comenzar a operar en este miembro y llegar a obtener este segundo miembro. Vamos a ver entonces cómo podemos resolver este ejercicio. Tendríamos seno de alfa más coseno de alfa. Como el denominador aquí tengo esta expresión secante de alfa por cosecante de alfa, lo que vamos a hacer es vamos a multiplicar y dividir esta expresión por este término, secante de alfa por cosecante de alfa. Tendríamos seno de alfa más coseno de alfa, que multiplica a secante de alfa por cosecante de alfa, todo sobre secante de alfa por cosecante de alfa. Si ahora recordamos que cosecante de alfa no es más que 1 sobre seno, tendríamos aquí entonces secante de alfa, cosecante de alfa en el denominador, aquí tendríamos seno de alfa por secante de alfa por 1 sobre el seno de alfa, más, aquí tendríamos coseno de alfa, la secante de alfa no es más que 1 sobre el coseno de alfa, por cosecante de alfa. Fíjense que aquí este seno de alfa se cancela con este seno en el denominador, igualmente pasa con estos cosenos y obtenemos la expresión que estábamos buscando, que es secante de alfa más cosecante de alfa sobre secante de alfa por cosecante de alfa. Y hemos entonces obtenido el segundo miembro a partir de la transformación del miembro izquierdo. Por último vamos a resolver este problema. Sea cosecante de alfa igual a menos 2 y la tangente de alfa mayor que 0. Hallar los valores de todas las restantes funciones trigonométricas. Como la cosecante de alfa no es más que 1 sobre el seno, tendríamos que 1 sobre el seno de alfa es igual a menos 2. ¿De dónde tenemos entonces que el seno de alfa es igual a menos 1/2? Fíjense que recuerden que la tangente de alfa no es más que el seno de alfa sobre el coseno de alfa. Y aquí tendríamos entonces menos 1/2 sobre el valor del coseno de alfa. Pero aquí nos están dando el dato de que la tangente es positiva. Por tanto, de aquí llegamos a la conclusión que para que esto sea positivo, el coseno de alfa debe ser negativo. Ya entonces sí podemos encontrar el valor del coseno a partir de la identidad fundamental trigonométrica. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Y aquí nos quedaría que el coseno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de alfa, y aquí iría más o menos. Pero como tenemos que el coseno es negativo, aquí tenemos el valor de menos. Y nos quedaría menos la raíz cuadrada de 1 menos el valor del seno al cuadrado, sería menos 1/2 al cuadrado. Efectuando esta expresión tendríamos que coseno de alfa no es más que menos la raíz de 1 menos 1/4, o lo que es lo mismo, menos raíz cuadrada de 3, sobre 2. Ya con el valor del seno y del coseno
pues es ya muy sencillo obtener el valor de las restantes funciones trigonométricas. Muchas gracias.